bendiga, querido hermano y amigo. Es un privilegio enorme estar con usted en esta hora. Vamos a abrir la palabra de Dios en 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 9 y 10. Y dice la Biblia de la siguiente manera. 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 9 y 10. Y dice: después de Eleazar, hijo de Dodo, Ahohita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla, y se había alejado los hombres de Israel. Se mantuvo, hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano en la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Amén, hermanos. Pueden sentarse. Este es un versículo muy interesante, hermanos, que casi no nos deja mayor información, pero nos da una información súper especial. Y vamos a hablar hoy de la vida de un hombre que acompañó a David en las batallas. La Biblia le menciona como uno de los valientes de David. Aquí dice uno de los 3 valientes. El rango que este hombre llamado Eleazar tenía para con David era grande. Y aquí, hermanos, este versículo de la palabra del Señor es las postreras palabras de David. Lo que aquí está narrando era cuando David estaba en su pleno apogeo, que estaba lleno de vigor, lleno de vida, de fuerza, de fortaleza, y el Señor lo usaba mucho a David. Entonces eso sucedió, pero él ahorita solo está recordando esas historias. Aquí ya son las últimas palabras. David ya envejeció, él está sin fuerza, está ya a pocos días de partir de esta tierra. Y él comienza a contar aquellas cosas que habían sucedido, en las cuales Dios se había glorificado. Y eso, hermanos, es bien interesante, porque el ser humano tiene esa cualidad que cuando llega a viejo, uno comienza a contar las historias que uno hizo cuando estaba joven. Desde que estaba niño, y cuando llegó a ser joven, pues ya las fuerzas le han abandonado, y uno comienza solo a contar aquellos logros que uno tuvo, aquellas experiencias. Cuando recién vine yo a esta ciudad, hermanos, había un par de ancianos, unos esposos que ya están en la presencia del Señor, la hermana Tere y el hermano Antonio. Y me recuerdo que todas las noches después de los cultos, ya nos íbamos para donde ellos vivían. Ellos me habían dado una habitación ahí. Ellos decían que yo era su hijo menor. Ellos tenían hijos mayores, ¿verdad? Y me habían adoptado como su hijo menor. Entonces, hermanos, ahí lo que hacíamos era hablar de la palabra de Dios. Y lo que le quiero decir es que ellos ya eran avanzados de edad, pasaban de los 70 años, ya más todavía. Y ellos siempre contaban historias, pero casi todas las noches me contaban la misma historia, todas las noches, la misma historia. Llegué al punto que me la aprendí de memoria, la misma historia. Pero así, con el mismo entusiasmo que ellos me la contaban, quizás se les olvidaba que una noche anterior y la noche pasada y antepasada y antepasada y antepasada me las habían contado. Con esa misma emoción me la seguían contando esa misma noche, y yo con la misma emoción los escuchaba, porque era su alegría estar recordando viejos tiempos. Entonces, hermanos, eso para mí fue bastante especial, porque en cierta manera estaba escuchando esas historias de personas que había venido a conocer aquí en Santiago de María, y que por lo menos me hacían trasladarme a tiempo muy atrás, donde yo ni siquiera había nacido, pero contaban esos logros con mucho entusiasmo. Ahora David está haciendo algo similar. Él está contando sus crónicas, todo lo que él hizo y las cosas que sus valientes hicieron. Y es aquí donde David comienza a dar un listado
hablado de cada uno de los valientes y sus hazañas que hicieron. Pero hoy quiero enfocarme en la vida de este hombre llamado Eleazar. Dice la escritura, hijo de Dodo, dice en otra versión. Aquí la frase que da es un poco complicada de mencionar. Dice, bueno, hijo de Dodo a Iotita. Ahora, este hombre, hermanos, algo de las cosas que hizo es bien, pero bien interesante. Estaban enfrentándose con los filisteos. Los filisteos era el principal enemigo de Israel. Y estos muchas veces superaban a Israel tanto en número como en armas. Para ese tiempo este era un ejército mayormente preparado, estaba preparado más que Israel, de tal manera que las armas que tenían eran más tecnológicas que las que Israel poseía en ese tiempo. Entonces siempre aventajaban al pueblo de Israel. Pero cuando David, el Señor lo llama y él comienza a reinar, en cierta manera, hermanos, el Señor se glorificaba mucho, y no solamente en David, sino en aquellos hombres que le eran fieles a David. Y por eso es que un día le hicieron frente, comenzaron a pelear con los filisteos, y dice la Biblia que todos los israelitas huyeron, todos se fueron, le tuvieron miedo a los filisteos, comenzaron peleando, pero al ver que eran más fuertes, salen corriendo y huyendo. Pero este hombre llamado Eliezer, dice la escritura que él se quedó. Se quedó, hermanos, y comenzó a pelear, pero peleó tanto que la Biblia dice que su espada se quedó pegada a su mano. Y luego el Señor dio una gran victoria, de tal manera que un solo hombre junto con David le hicieron frente a un ejército que había doblegado a otro ejército. Pero estos dos valientes, y en este caso Eleazar, valiente, hermanos, se queda y no huye como los demás, sino que se queda peleando, y llega un momento que tanto peleó y peleó, porque venía uno, otro, 3, 5, 10, y ahí estaba dándole, y pasó y perseveró a tal punto que la palabra del Señor dice de que la espada se le queda pegada en la mano. O sea, dando a entender esa convicción que había tenido de pelear, y ese tiempo que se había dedicado a la pelea, que no fue una pelea espontánea, así rápida, sino que una pelea continua, que estuvo firme y no desmayó, sino que perseveró. Más que todo, eso de que se le pega la espada en la mano es la perseverancia de usar su arma en medio de la batalla y no desmayar. Por eso el tema que ahora, hermanos, quiero compartir con ustedes es el poder de la firmeza, el poder de la firmeza espiritual. Amén, hermanos. Entonces, cuando nosotros hablamos del poder de la firmeza espiritual, estamos hablando, hermanos, de cuáles son los logros que podemos tener cuando de verdad comencemos a pelear la buena batalla, pero sin desmayar. ¿Por qué? Porque en el camino habrán muchos que la iniciarán el camino, iniciarán peleando la buena batalla, pero muchos serán amedrentados, como fueron amedrentados los del pueblo de Israel frente a los filisteos. Serán amedrentados y retrocederán. Pero ahora este hombre nos deja una enseñanza muy, pero muy especial de cómo ser un valiente, de cómo estar firme en la batalla espiritual, y estando firme, Dios va a dar victorias extraordinarias. La vida cristiana no se trata, estimados hermanos, de evitar los momentos vergonzosos. La vida cristiana no se trata de evitar las batallas, de evitar los momentos de crisis. La vida cristiana se trata de perseverar y de mantenerse firme en medio de toda circunstancia adversa, ¿de acuerdo? Y no seguir lo que muchos siguen. Aquí la Biblia habla de que la mayoría de soldados se había huido, pero Eleazar había quedado firme. La vida cristiana se trata de eso, de no seguir el paso de los muchos, sino de aquellos que ponen su mirada en el blanco perfecto que es Cristo Jesús. Amén, hermano. Entonces,
Aquí la palabra del Señor nos enseña también que la victoria no solamente viene por la valentía o la firmeza que tengamos, sino que eso es simplemente, hermanos, el resultado de haber creído en el Señor y haber esperado en el Señor. Esa firmeza, esa valentía nos llevará al punto que saldremos vencedores, pero no por nuestra fuerza, sino porque Dios da la victoria cuando nosotros le creemos. Amén. ¿Por qué? Porque no peleamos solos, sino que Él está con nosotros. Y el Señor busca gente que de verdad le crea, gente que esté dispuesta a pelear la buena batalla. Ahora, pero ¿a qué nos referimos cuando decimos pelear la buena batalla? ¿A qué nos referimos? ¿Con quién vamos a pelear? Y vamos a pelear con el sistema de este mundo. Vamos a pelear contra legiones, contra gobernadores, contra principados, dice la Escritura, contra demonios en las regiones celestes. ¿Por qué? Que son ellos los que influencian a los gobernantes de esta tierra a infundir leyes, hermanos, que están en contra de la palabra del Señor. Un sistema humano que va en contra de los principios y valores cristianos, principios y valores bíblicos. Son contra esas cosas que nosotros debemos de pelear. El príncipe de este mundo tiene bien gobernado a este mundo, hermano. Bien gobernado es bien atado a este mundo. Y nosotros somos llamados para hacerle frente, para rescatar lo perdido, porque el Señor vino a eso y ahora nos ha delegado a nosotros también que vayamos y rescatemos lo perdido, de tal manera que nademos contra la corriente que lleva este mundo. Amén. Por eso permanecer firme, hermano, es importante cuando todos deciden retroceder. Permanecer firme cuando todos deciden retroceder, eso es algo bastante importante. Y Eleazar no siguió a las multitudes, él no siguió a la gente, él no siguió a los demás compañeros que se habían ido. Hoy en día, hermanos, de igual manera, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Muchos estarán en el camino del Señor, iniciarán, estarán ahí, tendrán cualidades, tendrán estrategias, tendrán formas de hacer la obra del Señor, pero solamente aquellos que de verdad le crean a Dios y se mantengan firmes, hermanos, estos van a vencer. Solo aquellos que no decidan seguir a los demás, porque al final serán muchos también los que van a retroceder. Amén. Entonces, si leemos nosotros en Efesios capítulo 6, versículo 13, la palabra del Señor nos dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Debemos tomar la armadura de Dios, dice la Escritura, para que podamos resistir en el día malo. Ahora, ahí viene el detalle importante: la armadura de Dios. ¿Qué es la armadura de Dios? Aquí mismo también nos refleja, hermanos, cuál es la armadura de Dios. Pablo, cuando escribía esta carta, se refería a la armadura de un soldado romano. Era el traje de batalla de un soldado romano. Ese traje de batalla estaba preparado para defender de los ataques al soldado, de los ataques enemigos. Constaba de un casco, como de un chaleco que le cubría tanto el pecho como la espalda, de un cinto que le cubría también el abdomen, de unas botas también que le cubría, de un escudo, de una espada, que eran armas para defensa y ataque también. Entonces, pero todo eso representaba algo. La Biblia dice el escudo, que es el yelmo de la salvación. O sea, el escudo defiende la mente, donde surgen los pensamientos. Entonces, cuando tomamos el escudo de la fe, hermanos, estamos nosotros, el yelmo de la salvación, estamos hablando del casco que nos va a proteger, que el enemigo no tire dardos a nuestra mente y que usted no esté dudando. Porque ahí está la duda de muchos que de verdad, bueno, creí en el Señor, pero ¿seré salvo yo o no? ¿Qué pasará?
porque si comienzo bien, inicio bien, pero luego cometo errores, fallo, muchas veces puedo pensar que por cometer errores ya estuvo, Dios me desecha y ya estoy ya destinado para el infierno. Y cabal dice la Biblia, mejor ni me hubieras conocido, dice la gente. Y ahí viene el detalle. Pero cuando usted se pone la armadura de Dios y se pone el yelmo de la salvación, usted sabe que aunque le falla al Señor, abogado tenemos para con el Padre. Claro, tampoco nadie lo va a estar mandando a estar fallando a cada rato. Si no, pelee, luche y sea valiente también. Pero si por A o por B razón lo hizo, hermanos, tenemos a un Dios que nos perdona, que nos ha dado el ministerio de la reconciliación, como que si Dios rogara a través de nosotros. Ahora bien, también está la coraza de justicia, es la que nos cubre el pecho, hermanos. También estaba el cinto de la verdad, la que protegía y ayudaba a hacer fuerza también. Si todo lo que hagamos, por fuerte que sea, tiene que ser hecho con la verdad, hermano, porque una persona que comience a mentir, poco a poco se le debilita lo que construye y se le va a venir abajo. De tal manera que muchos dicen de una manera coloquial, ¿verdad?, que la mentira tiene patas cortas, o sea, rápido se descubre. Pero cuando nosotros nos mantenemos en la verdad, en la palabra de Dios, hermanos amados, dice la Escritura que los que confían en el Señor, estos, hermanos, serán como los montes de Sión, ¿verdad?, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Entonces, la verdad nos hará estar firmes y nosotros debemos de estar enfocados en ella. Y luego, hermanos, hablando siempre de la armadura, viene el calzado, que es el evangelio, es hablar las buenas nuevas de salvación a los demás. El calzado va en los pies y los pies se ocupan para caminar y no quedarse estancado, ¿de acuerdo? Entonces todo cristiano que le hable a otro de la palabra de Dios, es un cristiano que está avanzando. Todo cristiano que crea nada más y se quede callado y no le hable a nadie, ese está estancado, ese está quieto, está pasivo, ese no está peleando la buena batalla. Pero aquel que sí, que habla, que instruye, que hace la obra del Señor, este sí, hermanos. Ahora, ¿va a tener dificultades? Claro que sí, pero fiel es el Señor que va a estar con nosotros para guardarnos, para cubrirnos, para protegernos. Por eso permanece firme. Aun cuando los demás retrocedan, no hay que retroceder porque la mayoría retroceda. Hay que seguir adelante. Por bonitos que hayan sido, por bonitos que hayan hablado, por bonitos que se vean, por inteligentes que se crean, aquellos que retroceden, si retrocediere, dice la palabra del Señor, no agradará mi alma. Usted y yo, hermanos, somos llamados a estar firmes y no retroceder. Firmes, pongamos la mirada en el blanco perfecto que es Cristo Jesús. Primera de Corintios 16:13 nos dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. La palabra del Señor nos insta y nos incita, hermanos, a estar pendientes, a estar velando y a estar firmes en la fe. Porque lo que más va a atacar el diablo no es tu finanza, lo que más va a atacar el diablo no es tanto tu salud. Lo que le interesa destruir al enemigo en ti es tu fe. Que te decaigas, que ya no quieras seguir adelante, que ya no creas. Hermano, no desistas, sigue creyendo, hermano amado, sabiendo que tarde o temprano el Señor va a recompensarnos en gran manera. Amén. Así que aunque todos retrocedan, un hombre firme puede cambiar la historia. Aun cuando todos retroceden, una mujer firme puede cambiar la historia. ¿De acuerdo? Solo basta estar firmes, hermanos, en la palabra del Señor, en la verdad. Por eso, mi hermano, no te rindas. No te rindas cuando llegue el cansancio. No te rindas cuando llegue el desaliento. No te rindas cuando ya llegue, cuando las fuerzas te hayan abandonado. No te rindas. La Biblia dice que la mano de Eleazar, hermano, se quedó pegada, se cansó y se quedó pegada en la espada. Pero a pesar de que se cansó, no soltó la espada.
Y usted sabe que la espada en la palabra de Dios, en la Biblia, representa la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Entonces, este hombre, hermanos amados, nos enseñó algo sumamente importante, que a pesar de que se cansó, no soltó la espada, la tuvo en su mano todavía. ¿De acuerdo? Entonces, es cierto, muchas veces de tanta pelea, de tanta lucha, de tanto caminar, de tanto seguir, llegarán momentos que la fuerza nos van a abandonar. De repente estaremos sin fuerza, pero el hecho de que estemos sin fuerza, eso no nos indica que debemos de rendirnos. Eso no indica que debemos de rendirnos. Eso indica que debemos de seguir confiando en la palabra de Dios, seguir creyendo, hermanos amados, y no soltar el pan, la espada del Espíritu, el pan que nos da vida. ¿De acuerdo? Todos nos cansamos. Amén. Todos nos cansamos. Pero el cansancio no debe convertirse en derrota en nosotros. El cansancio no debe ser una derrota. No, si me cansé, pero la espada no la suelto. Si me cansé, pero sigo creyendo en el Señor. Me cansé, pero Él renovará mis fuerzas y me dará fuerzas como la del búfalo. Amén. Gloria a Dios, hermano. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Gálatas capítulo 6, versículo 9, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. La palabra del Señor nos ayuda, nos habla a que no nos cansemos de hacer el bien. Creer en Dios es hacer bien, hermanos. Confiar en su palabra es hacer bien. Ser perseverante es hacer bien. Por eso no se desaliente por un comentario o un mal comentario que le hayan hecho hacia su persona. No se desaliente por una situación adversa que haya ocurrido. No cambie el caminar. No sea de bajo carácter. Sea una persona íntegra, sea una persona creyente, una persona amorosa. Porque las personas que no son amorosas rápido cambian la estima que tienen para las demás personas cuando éstas cometen un error. Porque eso es un peligro, hermanos, querer que los demás sean perfectos. ¿Sabe por qué? Porque ahí están, son mis amigos o mis amigas, pero que cuando cometen un error rápido cambio la perspectiva y lo veto de mi vida. Rápido cambio la situación de cómo era mi relación y lo veto de mi vida. Eso es peligroso. ¿Por qué? Porque ni siquiera tú eres así. Exiges a los demás que sean de esa manera. Tú también fallas muchas veces. Y a veces es más lo que fallamos nosotros que lo que nos falla otra gente. Pero le exigimos a los demás que sean mejores y nos perdonen. Entonces, hermanos amados, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cosechar, hermanos amados. Isaías 40, 29. Isaías 40, 29 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice la Biblia, Isaías 40, 29: Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Entonces, ¿qué significa esto, hermano? Que el cansancio no permanece para siempre. El cansancio es temporal. ¿De acuerdo? O sea, y estoy hablando del cansancio espiritual. Ese cansancio espiritual es ese desánimo. Ay, ya no voy a seguir adelante. Ay, yo quizá ya voy a dejar de servir. Voy a servir, pero a mi manera, no a la manera que me digan, porque yo no le sirvo al hombre. Y se agarran unos bíblicos, es que yo no le sirvo al hombre. No, está diciendo eso porque usted quiere servir a su manera, no a la manera de Dios. Entonces llega ese cansancio.
Cuando llegue ese cansancio, solo entienda, usted solo siga perseverando, confíe en el Señor. ¿Por qué? Porque Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Tarde o temprano vendrá, así como venía el Espíritu Santo sobre Sansón y le multiplicaba las fuerzas, hermanos, por mucho. Y aquel hombre parecía un hombre que tenía una fuerza sobrenatural. Asimismo, ese mismo Espíritu viene sobre nosotros y nos alienta, nos reanima, nos anima, nos levanta, nos da consuelo, nos da fortaleza, hermano, para que continuemos adelante y para que sigamos confiando en el Señor. Amén. Entonces el cansancio, hermanos, es temporal, pero la recompensa que Dios nos da, esa recompensa es eterna. ¿De acuerdo? El cansancio, sí, por eso usted no siga el cansancio, porque el cansancio se acaba. Pero la recompensa de estar firme, la recompensa de mantenerse firme espiritualmente, esa recompensa que viene de lo alto, que viene de Dios, esa recompensa es eterna, porque quien la da es eterno. Nuestro Dios es eterno, iglesia. Por eso nunca, así como Eleazar, a pesar de que se cansó y él solito pudo decir: no, me dejaron todos, yo solo me quedo, me rindo o tiro la espada y salgo corriendo como los demás. No, siguió peleando y cuando se quedó sin fuerza, las fuerzas lo abandonaron, pero no soltó la espada. Usted y yo debemos de hacer lo mismo, hermano. Nunca sueltes la espada. La espada representa la palabra de Dios. Nunca cambiemos la palabra de Dios por filosofías humanas, por argumentos humanos, por bonitos que estos sean. Siempre confiemos, hermanos, en la palabra del Señor. Mientras más difícil sea la batalla, más debemos aferrarnos a la Biblia, hermanos, a la palabra de Dios. Vendrá Satanás y sabrás que si te aferras a la palabra de Dios, él no te va a poder vencer. Entonces, ¿sabe qué es lo que va a hacer? Es querer menospreciar la Biblia y te va a decir: ¿crees en ese libro que dicen que es sagrado? Si otras religiones también tienen libros sagrados. ¿Crees en ese libro que solo habla de historia, que todo eso ya quedó arcaico, antiguo? Pues como quiera verlo usted arcaico, antiguo, ese libro que se llama Biblia es enteramente la palabra de Dios y es la espada del Espíritu. Es la revelación del Dios creador del universo para el ser humano. Aquí en la palabra de Dios está todo lo que Dios quiere que nosotros, los seres humanos, sepamos de Él. Y por eso nunca, hermano, nunca sueltes la palabra, nunca sueltes la espada. ¿De acuerdo? Entonces, mientras más difícil sea la batalla, más debemos confiar en el Señor, en confiar en la palabra de Dios y en la oración. Debemos orar siempre también. Efesios 6:17. Efesios 6:17 nos dice cuál es la espada del Espíritu. La espada del Espíritu dice que es la palabra de Dios. Amén. Y hay un versículo que usted se lo sabe de memoria. Hebreos 14:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Por eso, hermanos, debemos de confiar plenamente en la palabra del Señor. ¿De acuerdo? Quien permanece así, aferrado a la palabra de Dios, ese nunca va a pelear solo. Si usted confía plenamente en el Señor, por solito que usted se mire, por cuando se ve en el espejo y no mire más a nadie más que solo su mismo reflejo, pero si usted confía en la palabra de Dios, usted no pelea solo ni sola. Amén. Usted no pelea solo ni sola. Aunque los demás le digan: todos te han dejado, fulano renunció, sultano se fue para el mundo, si se van ellos, que se vayan, pero usted permanezca firme. Amén. Usted no está solo. El Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él siempre va a estar con los valientes que le crean. Dios siempre, hermanos amados, siempre el Señor
estuvo listo para darle la victoria a los valientes, a los que perseveraron. ¿De acuerdo? Y ya me alejo de aquí porque ya me iba a caer. Entonces, en ese caso, nosotros siempre peleemos la buena batalla y confiemos en el Señor. Amén. Creamos en Dios, hermano, y sepamos que Él está con nosotros, que no nos ha dejado solos, que Él está con nosotros, hermanos amados, aunque a veces nos quedamos sin fuerza, a veces hasta la finanza nos dejan, las deudas hasta aquí, los problemas, las angustias, las deudas, hermano, las enfermedades, problemas familiares, problemas sentimentales, de todo nos puede caer. Hasta de las personas que uno más confía, muchas veces le dan la espalda. Tranquilo, tranquila, siga confiando, siga siendo, hermano, viendo al blanco perfecto. No cambie su perspectiva delante del Señor. Si usted ha confiado antes en Él, después de la tormenta, siga confiando. En la tormenta, siga confiando. Antes de la tormenta, siga confiando. No cambie su perspectiva. Eso es mantenerse firme espiritualmente. Resultado es que Dios da la victoria con la gente que está firme espiritualmente. ¿Quiénes son los que vencen, hermano? A veces no son los grandes predicadores, a veces no son los cantantes ni los músicos, la gente que tiene talento. Los que vencen son aquellos que de verdad creen en el Señor, e igual que Eleazar, comienzan a pelear la batalla, y aunque los demás retrocedan, él se queda firme. O sea, este era de verdad era un valiente de David, y ahora David, viejo ya, a punto de morir, y contando la historia. Hermano, estas historias sí da gusto escucharlas. Con ese viejito David, yo hubiera estado sentado, a ver, háblame, ¿qué hizo? ¿Qué hizo este hombre llamado Eleazar? No, hombre, todos se fueron corriendo. Pero él era de los 3 valientes que yo tenía. ¿Y por qué era de los 3 valientes? Porque tenía una determinación. Imagínate, ese hombre le valía la vida. No le valía la vida. Es que sabía por quién peleaba, sabía quién representaba a él. A David, el escogido del Señor. No, ¿cómo voy a retroceder? Los demás retroceden. No, yo para eso soy uno de los valientes, no soy cobarde. La mayoría era cobarde y salió corriendo. Él se quedó. Amén. Mire, hermano, en la Biblia también hay hombres valientes que apostaron su misma vida, pero no retrocedieron. Eleazar era uno. No, digo, aquí el Señor o me ayuda o no me ayuda, pero que peleo, pero yo sí voy a pelear hasta quedarme sin fuerza, pero la espada no la suelto, se le quedó pegada en la mano, así como se quedan pegadas las rodillas tanto estar sentado y después ya no se puede ni levantar uno, ¿verdad? Así le quedó pegada la espada en la mano. Bueno, no podía abrirla, pues acalambrada ya, toda tiesa, tilinte le quedó, pero no la soltó. ¿De acuerdo? Así nosotros, aunque nos digan, vos mente cuadrada, solo Biblia tenés en la cabeza, prefiero tener Biblia y no tener otra basura. No tener basura, la Biblia no es basura. No tener basura en la cabeza, prefiero tener Biblia, prefiero tener esas historias que cuentan el poder y las maravillas del Señor. Y no quiero tener filosofía humana, que luego lo único que me voy a creer es cabezón, que soy inteligente y siendo todo ignorante de las cosas de la palabra de Dios. No, el mismo Pablo lo dijo, lo demás yo lo tengo como basura, todo por amor al conocimiento de Cristo. Amén. Entonces, hermanos amados, este hombre se quedó ahí, y con él, con esa valentía, con esa determinación, dice la palabra de Dios que el Señor dio una gran victoria. ¿Creen que Dios nos va a dar una gran victoria aquí en esta ciudad, hermanos? Pero se necesita valiente. Muchos van a retroceder y se van a ir, así como vinieron entusiasmados, le dieron con todo. Un error encontraron y ahí se van hablando, ahí se van criticando a medio mundo, justificando su cobardía, porque eso es justificar una cobardía. ¿Se acuerdan, hermanos? Hace un par de años también les había agarrado y la gente venía, luego se iba hablando, hasta que un día les dije, mire, si usted se va, no se vaya hablando de la iglesia que los acogió, que les dio la palabra, que les enseñó a amar a Dios, les enseñó a amar al prójimo, les acogió cuando su testimonio estaba por lo más bajo. Y aquí vinieron y se les dio reconocimiento, hermano, se les enseñó para que
para que estuvieran bien. Luego su autoestima se les levantó y ya después un error vieron, un desacuerdo tuvieron y se fueron hablando. Entonces les dije, ¿sabe qué? Si se va a ir, váyase y diga que usted se va por cobarde, por mamita, por mariposa, por lo que sea, por marica si es posible, por lo que sea, pero no se vaya hablando de la iglesia. ¿De acuerdo? Es como cuando usted lo apoyan y al final se va hablando de la persona que lo apoyó solo porque no quiso cumplir sus caprichos. No es así la cosa. ¿De acuerdo? Entonces los demás así se van a ir, se van a seguir yendo, pero el Señor va a dar la victoria con esos valientes, hermano, que se queden peleando. ¿Y qué dice la Biblia que sucedió después? Después de que Eleazar cansado, y ya me imagino que ni de pie se podía poner, ya de tan cansado, rendido, las piernas le temblaban y todo, pero se acabó a los filisteos mientras los demás estaban huyendo. Pero cuando los demás se dieron cuenta que el ejército que los venía siguiendo, un solo hombre valiente, los había derrotado, ahí entonces regresaron a traer el botín, o sea, a traer las ganancias. Así serán muchos. Solo cuando el Señor está bendiciendo se acercan, ¿verdad? Pero ni modo, nosotros seamos de esos valientes. No nos cansemos. Y si nos cansamos, no soltemos la espada. No soltemos la espada, hermanos. No soltemos la espada de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque es Él quien da la victoria. Cuando nosotros decidimos permanecer firmes en medio de la prueba y de la dificultad, número uno, Dios pelea por nosotros, no nos deja solo. ¿De acuerdo? Otra cosa, tu familia que estuvo al frente de la batalla, porque tú representas a tu familia y si tú caes, ella sufre. Y si tú te decides ser valiente, ellos sufren también porque dicen, pero los demás se fueron y solo él se ha quedado, y sufren. Eso sí, cuando tú vences, ellos también vencen. Son fortalecidos. Amén. Y otra cosa, si tú decides no soltar la espada, otros van a ser inspirados por ti también. Amén. Otros van a ser inspirados por ti. Tú vas a ser inspiración para otros. Y tú dices, ay, sí, pero ya los años van pasando y nada. Siempre he peleado la batalla esperando que un día las cosas cambien, pero de aquí ya estuvo, ya tantos años han pasado que no creo que las cosas cambien. Sigue esperando, hermano. Tranquilo, que para el Señor 1000 años son como un día. Si has pasado 20, 30, 40, 50, los años que tengas peleando la buena batalla y no ves la tuya, tranquilo, de la noche a la mañana te puede bendecir el Señor. Si ya esperaste lo mucho, espera lo poco. ¿De acuerdo? Tarde o temprano, hermanos amados, el Señor nos va a bendecir. Y si no nos bendijera, hermanos, por lo menos nos podemos gozar en esa esperanza, que no nos acobardamos, esperando y confiando, sabiendo que si morimos en esta tierra no se acaba todo, apenas inicia la eternidad, hermano. Y Dios no es injusto para quedarse con nuestro trabajo. No, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Él no se queda con nada. Tarde o temprano nos va a recompensar. ¿De acuerdo? Así que, hermanos, no suelten la espada. Si Dios no ha terminado la batalla, usted no suelte la espada. Continuemos y sigamos adelante. Amén. La firmeza, hermano, de un solo creyente, de uno solo. Bien me acuerdo, hermano, cuando vine acá, tenía como 2 semanas de estar acá como pastor. 2 semanas. Y vinieron unas hermanas que venían a apoyarnos en un culto de día domingo. Con las hermanas hacíamos un total de 11 personas. Venían 4 a apoyarnos, más los que estábamos aquí, 7 que habíamos aquí. Y me acuerdo que un día venía entrando ella y una casita, o sea, acostumbrados de una iglesia más grande que este local, ¿verdad? Y llena de gente, 1, 2, hasta 3 veces. Y luego venir a un lugar donde la ciudad es más grande
pero la casita era de 4 por 4 metros, 4 por 4, y solo cabían, ¿qué?, 15 personas y ya se llenaba. Estaba pero repleto, y ni siquiera así, estaba lleno. Iba entrando esa hermana y dijo: con uno que se levante y se ponga a la par del hombre que Dios ha traído a este lugar, más que suficiente. Y esa frase me quedó, fíjese. Y cuando leía esto me acordé de esa hermana con esas palabras que dijo. Y yo se las digo a usted, hermanos amados: con uno que se mantenga firme, con uno. ¿Se recuerdan, verdad? Antes de la pandemia antier estaba viendo unos videos del evento que tuvimos en el 2017, más de 1,000 personas congregadas para la gloria del Señor. Mire, hermano, conversiones como 70 conversiones hubieron. Gloria a Dios, qué bendición. Lo que le quiero decir es de que, bueno, al final uno puede decir: ¿y toda esa gente? Ahí nació un sector, teníamos los sectores llenos, pero después de la pandemia y después de lo que vino, hermano, todo el mundo se fue para otros países y ya todo quedó. Pero quedaron uno en donde estaba un sector, quedó uno todavía, y todavía mantenemos la estructura para la gloria del Señor. Y ahí vamos recuperando todo, porque se quedó un valiente, un Eleazar se quedó ahí. Donde antes habían 12 células, solo quedó un hogar nada más, una familia. Pero ahí esa familia, ese valiente se quedó, comenzó cubriendo la célula en su casa, u otro que llegaba a cubrir, y ahí está, y poco a poco ahí va proliferando de nuevo, ahí está creciendo de nuevo para la gloria de Dios. Amén, hermano. Entonces, cuando permanecemos fieles a Dios, Dios convierte las batallas más grandes y terribles, las convierte en seguras victorias. Amén. Así que vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor, hermanos. Y ese es el poder de la firmeza espiritual, que Dios da grandes victorias con aquellos que no se rinden, que no sueltan la espada. Padre, aquí estamos delante de ti en esta hora, Señor, agradeciendo tu infinito amor. Gracias por tu palabra, gracias por tu fidelidad, amado Dios. Gracias por estar con nosotros, por hablarnos. Gracias, Señor, porque cuando pensamos que todo se ha terminado, cuando pensamos, Señor amado, que todo se ha acabado, tú estás aquí para ayudarnos, para fortalecernos. Recibe la gloria, recibe la honra, mi Dios. En el nombre de Jesús, ayúdanos. En el nombre de Cristo, ayúdanos, precioso Dios. Ayuda a los que están conectados, Señor. Ayuda a aquellos que van a ver esta transmisión, Señor, porque hay mucha gente que no la puede ver por cuestiones de trabajo, Señor, pero luego las miran. También, Señor, gracias por ellos y bendíceles. En el nombre de Jesús, bendíceles, Señor. Bendíceles, Padre. Sé propicio, Señor. Ten misericordia. Ten misericordia, mi Dios bendito, mi Dios glorioso. Ten misericordia de tus hijos, de tus hijas, Señor. Mira aquellos que todavía, como Eliezer, Señor, están con la espada. Aunque cansados, dales la fuerza, dales la fortaleza. Señor, ayúdales a no desmayar, porque para ti no hay nada imposible, Señor bendito. Para ti no hay nada imposible, Señor amado. Señor, gracias, Señor, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y tu fidelidad. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. Mis queridos hermanos y hermanas, gracias por haber estado en la fiel sintonía. Gracias por sus comentarios también. Les animamos a congregarse con nosotros. Ahí en su pantalla le van a salir, ahí le van a aparecer las actividades de nuestra iglesia. Así que les esperamos pronto. Un fuerte abrazo y que Dios le bendiga grandemente.